aceptar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:04 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera y les agradezco muchísimo estar con nosotros en otro episodio de Matices, recordándoles que si usted se perdió alguno o quiere oírlo a otra hora o no puede escucharnos a las 2, están disponibles nuestros servicios de podcast a través de las diferentes plataformas. Estamos en Spotify y también en Google Podcast y en Apple Podcast para que ustedes nos puedan acompañar, y además todos nuestros programas quedan subidos a el Facebook de Noticias Monumental. Así es que gracias por estar con nosotros. 177 casos de COVID-19 presenta Costa Rica. Eso en una escala logarítmica exponencial es un poquito, que es un término matemático, es un poquito menos de la curva ascendente que podríamos esperar, insisto, de una manera exponencial. Eso es una buena noticia, pero seguirá siendo una buena noticia todos los días en caso de que todos cumplamos las medidas que se requieren. Estas medidas, y yo lo he dicho antes, no debe ser fácil estar en los pies del ministro de Salud, don Daniel Salas, ni tampoco de doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación Económica, ni tampoco en los pies del presidente de la República, Carlos Alvarado, porque hoy estamos viviendo una crisis que es mucho más allá de sanitaria. Sí, estamos viviendo una crisis sanitaria, indudablemente la salud y la vida de las personas es importante, pero también estamos viviendo el inicio de una crisis económica inesperada. Cuando salían las primeras notas el 31 de diciembre de 2019 respecto a un virus en Wuhan, nadie pensaba que podía afectarnos de esta manera y que se convirtiera entonces a la larga en una crisis económica mundial. Costa Rica no escapa de eso, y vamos a intentar hacer durante estas semanas un recuento de los daños en desarrollo, porque ni siquiera son daños que estén ya finalizados. Y uno de los sectores más vulnerables de la economía costarricense en este instante por la coyuntura, indudablemente es el sector turístico, que se encaminaba hacia una temporada alta y se encamina ahora hacia una temporada cero. Por eso es que invité hoy a don Rubén Acón, el presidente de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo, a que nos acompañe virtualmente. Yo se los he dicho, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que pedimos, y como les pedimos a ustedes el distanciamiento social, nosotros los únicos que podemos estar juntos aquí en la radio, en la cabina, somos los periodistas que siempre trabajamos juntos, y a los invitados, por respeto a ellos, por supuesto, también les pido que se hagan presentes en Matices de una manera virtual. Es el caso de don Rubén Acón hoy. Don Rubén, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices vía Skype. ¿Cómo está? Muy bien, don Randall, un gusto, y estamos a la orden. Don Rubén, yo aprovecho, más allá de que usted es representante de un sector en particular, de preguntarle a diferentes costarricenses enterados de la realidad e informados también qué les ha parecido las medidas tomadas por el gobierno de la República en términos generales respecto a este problema, insisto, inesperado, que le agarra al mundo entero desprevenido, don Rubén. Así es una situación inédita, sin antecedentes, y como usted dice, nos agarra desprevenidos, y yo le agregaría mal parados. Contestando su pregunta, don Randall, las medidas que el gobierno ha tomado, en especial las que ha tomado el Ministerio de Salud, nos parecen correctas, van encaminadas en la dirección correcta, pero bueno, algunos sentimos que no son suficientes, que se debe considerar que el sector turismo del país es un nicho diferente, y entonces en ese sentido las medidas tienen que ser diferenciadas. Eso es muy interesante, porque ayer me decía alguien de la Caja Costarricense de Seguro Social que tenemos que ver las medidas de manera integral.
Y de manera integral, además, no es que usted asuma, digamos, las medidas para todos los sectores, sino que uno tiene que entender que si uno mueve una pieza del dominó hoy, podría acarrear, digamos, consecuencias para otro, en otro sector. Es decir, si usted toma decisiones respecto, por ejemplo, a el tema de los ingresos de los trabajadores privados, por ejemplo, que somos el 87% de la fuerza laboral, eso va a tener un impacto inmediato en la reactivación económica o en el índice mensual de actividad económica de manera indudable. ¿Cuáles son, más allá de que estén justificadas, don Rubén, las medidas que les han afectado más durante estas últimas semanas? Bueno, indudablemente la medida que, digamos, ha conducido a una temporada cero es el cierre de las fronteras. Repito, estamos totalmente de acuerdo y entendemos las razones, pero eso ha generado que el acceso del turismo hacia Costa Rica sea imposibilitado, y eso es lo que está provocando una temporada cero. Además de que al turismo nacional se le está diciendo que no se movilice, que se quede en su casa, y entonces esas dos medidas en conjunto hacen que, repito, la industria del turismo tenga, digámoslo así, coloquialmente hablando, la llave cerrada. Don Rubén, yo evidentemente no soy empresario del turismo, pero quisiera que me contara un poco, más allá de esta situación, cómo planea un empresario turístico el año, porque tiene una mezcla, digamos, de una temporada alta, altísima, baja, bajísima. ¿Cómo hace una empresa promedio, digamos, turística para planear un año de manera presupuestaria? Bueno, la estación de el turismo en Costa Rica está, como ustedes lo acaban de señalar, dividida en épocas buenas, épocas regulares y épocas muy buenas. Eso todos lo sabemos, pero a mí me gustaría aprovechar la pregunta para hacer hincapié que el turismo se trabaja incluso hasta 2 años por adelantado. Se generan una serie de compromisos, de contratos, con mucha anticipación. Usted lo puede ver, tal vez, más gráficamente con el tema de las agencias de viajes, los hoteles, incluso el tema de los cruceros. Todo se maneja con mucha anticipación, de manera tal que el empresario que está trabajando en el turismo se prepara con anticipación de todo punto de vista, en cuanto al personal, en cuanto a los gastos de operación en general, en cuanto a los recursos de infraestructura y etcétera que tiene que tener listos para enfrentar una época alta, que es precisamente en la que nos está cayendo este virus, lo que está afectando entonces muy seriamente a la industria del turismo en Costa Rica. Ok, entonces, por ejemplo, para hacerme a mí y a la audiencia un poco la idea de planificación a 1 o 2 años plazo, es probable que, por ejemplo, si no estuviera pasando esto, hoy en marzo de 2020 yo estaría planificando decir, bueno, en febrero del otro año me llegan tantos cruceros, por ejemplo, y voy a dar tantas ofertas o voy a utilizar tantas estrategias de mercadeo para atraer a esos viajeros a mi hotel. Así es, efectivamente. Vamos a ver, mucho del turismo se maneja a través de mayoristas. Usted negocia con mayoristas precios y condiciones. Ellos a su vez los colocan en el mercado europeo, americano, etcétera, y eso entonces, repito, representan compromisos para el empresario costarricense, lo cual a su vez le permite prepararse. Esa estacionalidad incluso se aplica para, por ejemplo, el pago de las deudas con los bancos. En época alta usted abona un poco más, en época baja abona un poco menos, de manera que el flujo de caja va en relación a los gastos. Y en este momento estaríamos en temporada altísima, ¿verdad? Por decir algo, ya viene la Semana Santa, que ya la perdimos. Entonces, todos esos flujos de
de dineros que usted tenía proyectado ingresar, le habían a usted, digamos, generado una serie de compromisos y de gastos que hoy entonces estamos enfrentando, que no tenemos los recursos para cumplirlos, y todo lo contrario. Vamos a ver cómo se lo explico con otro ejemplo, Expotur. Imagínese, el sector automotriz se preparó para, por ejemplo, Expomóvil, se llenó de inventario, y ahora pues usted puede imaginarse el problema que tienen los del sector automotriz. Pues más o menos eso es lo que le está pasando al sector del turismo en Costa Rica. Se prepara uno con tiempo, se compromete uno con tiempo, y al mismo tiempo usted se prepara y adquiere deudas, y al final del camino los ingresos no se dan, y usted tiene una serie de digamos, cuentas por pagar que lo ponen a usted en una encrucijada. No recibe el dinero, las cuentas por pagar no se las pagan, y eso le impide a usted pagar las cuentas por pagar, ¿verdad? Don Rubén, dice Hernán Hernández a través de Facebook Live, donde estamos recibiendo comentarios, igual que en la plataforma 899359935 de WhatsApp. Dice Hernán Hernández: todos debemos aportar, pero no se ve a dueños de grandes hoteles y empresas turísticas bajando sus márgenes de ganancia millonarias para ayudar a sostener los salarios de sus empleados. ¿Qué le parece esa aseveración, don Rubén? Bueno, es una aseveración que respeto, pero no comparto, ¿verdad? En este momento la afectación es completa, el pequeño, el mediano y el grande. Más bien el grande tiene una afectación mayor, ¿verdad? Y bueno, estamos en temporada cero, lo que significa hacer ingresos, y entonces cuando usted se enfrenta en una situación como esta, no hay mucho margen de acción. No podemos hacer ofertas, porque no tiene ningún sentido hacer una oferta o una promoción, no va a llegar nadie. Y al no tener ingresos nos enfrentamos a esa dura realidad de que tenemos que reducir gastos, y uno de los gastos que pues tenemos que tocar son los salarios, son los empleados, y precisamente eso es, digamos, lo que estamos tratando de hacer, evitar un daño a nuestro personal, a nuestros colaboradores, pero indudablemente algunos van a tener que tomar decisiones tan duras como despidos. En algunos casos se pueden hacer suspensiones de contratos de trabajo, y en algunos casos reducción de la jornada, con el propósito de evitar despidos masivos. En otras palabras, el sector no puede afrontar una planilla, porque simple y sencillamente los ingresos están en cero, y entonces por más esfuerzos que usted haga, usted no puede, aunque usted quisiera, mantener la planilla. Don Rubén, si hablamos de un promedio, digamos, de las empresas turísticas para imaginar cuánto crece en temporada alta la contratación, ¿cuál es el porcentaje? Por ejemplo, si una empresa turística tiene 100 empleados en noviembre, más o menos en promedio, ¿cuánto podría llegar a ocupar en el mes de marzo, para ver cuánto es el incremento en planillas que hicieron para prepararse para la temporada alta? Bueno, eso depende de la empresa que estemos hablando. Recordemos que el sector turismo incluye una gran cantidad de subsectores, ¿verdad? Desde los hoteles, los restaurantes, los transportistas, las agencias de viaje, los turoperadores, los guías turísticos, en fin, depende de qué actividad estemos hablando. Hay un incremento importante del personal, del recurso humano en la temporada alta. En algunos casos puede hasta duplicarse el personal. De manera que, como le decía, nos agarra en una época de turismo alto, en donde en realidad estaba caminando bien enero, febrero y los primeros días de marzo. Los indicadores estaban bastante bien, y repito, se cerró la llave. Ahora estamos en temporada cero, se perdió la mejor temporada del año, y ahora entonces ese exceso de personal que se había contratado no lo podemos sostener, y tenemos que empezar a reducir. Y adelantándome a su pregunta, don Randall, yo estimo que posiblemente el 80% del personal fijo
se va a ver afectado, y todo el personal de refuerzo que usted había contratado para enfrentar la temporada alta, simple y sencillamente, pues usted no le renueva contratos. Claro. Entonces podríamos hablar de una afectación de todo el personal contratado para temporada alta, que eso es muy lógico. Es decir, si ya no hay temporada alta, usted ya no necesita el refuerzo, más el 80% de los empleados que normalmente operan para sostener un negocio, don Rubén. Así es. Lamentablemente, la actividad cero significa que usted, todo ese personal, no lo va a ocupar. Cierra el negocio y usted se queda con personal digamos, de vigilancia, de seguridad y algún personal de mantenimiento. Hay gente que aquí está señalando dentro de todos los comentarios, particularmente esta persona que dijo, bueno, pero es que ustedes tienen ganancias millonarias. Don Rubén, según su experiencia, las ganancias que son, yo no digo que son millonarias, pero las ganancias que son legítimas en cualquier negocio con fin de lucro, le permite o le permitirá al sector turístico sostener con un mínimo de planilla sus operaciones sin cerrar los negocios. Bueno, vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta una cosa, don Gabriel. No sabemos cuánto va a tardar esto. Uh-huh. Es una situación sin precedentes, no tenemos experiencia. De manera que vamos a ver, viendo lo que sucede en otros países, fácilmente usted puede deducir que esto va a tomar 3, 4 meses salir de la fase crítica en donde tal vez controlemos la epidemia o la pandemia. Uh-huh. Pero después va a venir una época de recuperación que también va a ser larga y va a ser dura, que igualmente no sabemos cuánto va a durar, pero fácilmente usted puede pensar que va a tomarse un año. Entonces, si usted tiene algún fondo o alguna reserva, usted tiene que tener mucho cuidado, y esa es la estrategia que tiene que utilizar todo tipo de empresario, no solamente el del turismo. Tiene que implementar una estrategia basada en control de gastos, muy cuidadoso el control del flujo de caja, de manera que podría ser que unas empresas estén más preparadas que otras, no lo dudo, pero yo creo que ninguna empresa está preparada para una eventualidad de esta naturaleza que tome tanto tiempo. Y recordemos que aunque usted cierre el negocio, usted tiene siempre gastos, y entonces usted tiene que manejar la reserva o el fondo que usted tenga, considerando que durante, digamos, un año usted va a tener una situación difícil con pérdidas todos los meses, y entonces ese fondo que usted pueda tener lo tiene que manejar muy bien para cubrir todo este periodo hasta que eventualmente recuperemos el ingreso normal, y entonces ya usted pueda trabajar, digamos, con el ingreso y el egreso normal. Pero mientras tanto vamos a tener que implementar medidas que incluyen, repito, la planilla, ¿verdad? Y en ese sentido nadie está preparado para eso se lo puedo garantizar. Hay que estirarlo, en términos muy ticos, hay que estirar la plata que existe en este momento en flujo de caja para enfrentar esta situación. Don Rubén, don Marco Villeda nos pone en Facebook: saludos Randall, nuestra empresa de mercadeo Ingeniosos pone a disposición nuestros servicios en costo cero para listarles una estrategia para cuando volvamos a la normalidad. Así es que creo que hay una buena parte de la población que también se solidariza con ustedes, don Rubén. Bueno, le agradezco de la distancia ese ofrecimiento, y si usted me facilita el contacto, pues inmediatamente yo lo voy a contactar para que trabajemos juntos. Y le digo, ya desde ahora estamos trabajando con el ICT en preparar acciones para la recuperación. Uh-huh. En un principio estimamos que sería con el turismo local, y poco a poco
ir atrayendo el mercado internacional, que no va a ser fácil, va a ser una pelea dura con otros países. El poco turismo que se va a generar en un principio es probable que sea el turismo de negocios, y posteriormente, depende de las condiciones del resto del mundo, de la confianza que exista, empezará el turismo recreativo, médico, etcétera, etcétera, a darse, y para lo cual entonces tenemos que preparar campañas para atraer ese turismo, campañas que desde ya estamos empezando a diseñar, a organizar, para que llegado el momento salgamos ojalá de primeros a captar ese mercado. Claro, que si esto dura 4 meses, como se está proyectando marzo, abril, mayo y junio, en el resto del año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué les queda de temporada? Esa es una buena pregunta, don Randall, pero vamos a ver, 3 meses de ingreso cero, y después, tal vez, digamos, siendo optimistas, unos 6 meses hasta que arranquemos la temporada alta. Que es en enero. Sí, digamos, pero esos 6 meses que quedarían del año, si usted estima 10% de ingresos por mes, los 2 primeros meses, pues 15%, y tal vez, siendo muy optimista, 30%, si usted saca la cuenta, esos 6 meses lo que usted está tal vez generando es lo que en promedio se generarían tal vez en 2 meses. En otras palabras, vamos a tener 3 meses sobre ingresos y 6 meses que nos van a generar unos 2 meses normales. Y los 2 primeros meses de este año, que fueron buenos al final, significa que estamos perdiendo más del 50% del ingreso esperado del año. En otras palabras, si el año pasado el turismo generó arriba de los 4,000 millones, la afectación va a andar más de 2,000 millones de ingresos menos que va a generar el turismo, ¿no? Hablemos, si me puede contar, y más adelante en el programa vamos a entrar a las posibles soluciones en el largo y en el mediano plazo, don Rubén, pero me puede contar cómo es más o menos el ecosistema turístico, porque es que la gente insiste en que el turismo está manejado por grandes empresas, grandísimas empresas, pero realmente cuando uno hace turismo nacional se da cuenta que hay muchas pequeñas empresas vinculadas con este tema. Lo que no tengo en mi mente realmente, y para serle muy sincero, es el porcentaje. ¿Cómo es el ecosistema que hay en Costa Rica respecto al turismo? Esa es una buena pregunta, don Randall, y le agradezco que la haga, porque sí, es cierto, hay una imagen del sector de turismo que son grandes hoteles, y es todo lo contrario. El 90% de la actividad del turismo en Costa Rica está en manos de pymes, y repartidos en todo el país. Don Rubén, ¿cuánto? Discúlpeme. El 90%. 90. El 90%, o sea, prácticamente el sector del turismo de Costa Rica está en manos de pymes. Desde, repito, esa pequeña empresita que tiene 5 cabinitas, ese microempresario que tiene una buceta, ese pequeño restaurante, esa pequeña fonda, y está repartido en todo el país. Esa es una de las características más importantes que hay que destacar. El turismo genera el dólar más democrático, más repartido, en donde todos se benefician, desde el transportista, el que vende la artesanía, el que vende el copo, el que vende el raizambín, el patí allá en Limón. En fin, es un derrame, así lo llamamos nosotros, de beneficios a todo nivel. El encadenamiento incluye desde los proveedores con sus productos, por ejemplo, verduras y legumbres, hasta al final del camino, que es el hotel, ya sea pequeño o grande, ¿verdad? En otras palabras, la afectación es
a muy alto nivel. El turismo en Costa Rica genera directamente alrededor de 215,000 empleos directos y según los entendidos y los expertos, por cada empleo directo hay 3 indirectos. De manera que estimamos nosotros que arriba de 500, casi 600,000 personas en forma indirecta se benefician del turismo y todos están afectados. Don Rubén, ¿cuánto es el aporte del sector turístico a la economía costarricense? Bueno, los datos últimos que tenemos de la cuenta satélite del Banco Central son del 2016. Se habla de que estamos arribita del 8% del PIB. ¿Del cuánto, perdón, don Rubén? Del 8%, 8% del PIB. Eso en el 2016. Nosotros creemos que actualizando las cifras, que todavía no las tenemos, podríamos andar perfectamente por el 10% del PIB. Eso es muy grande, es casi el doble del déficit fiscal. Bueno, para que usted tenga una idea, don Randall, los ingresos que genera el turismo son más del doble que todos los ingresos que genera el banano y la piña juntos. Claro. Realmente son nuestra gallina de los huevos de oro. Así es, y vuelvo y repito, muy repartido. No es lo mismo un ingreso de una acción nacional, que lo que genera son planillas y el resto incluso se saca del país, al turismo. Se estima que más del 90% del dólar que ingresa a Costa Rica por concepto de turismo se queda en el país. Don Rubén, ¿ustedes tienen un dato neto de empresas vinculadas a Canatur? Bueno, asociados directos, tenemos más de 500 socios. Algunos representan bastantes, empresas, pero eso es más o menos los que estamos manejando en Canatur. Ok. De ese porcentaje, ¿usted sabe si cuántos ya, aunque sea un dato cercano, por ejemplo, acudieron a la suspensión de contratos laborales? Bueno, vamos a ver. La semana pasada estábamos recibiendo información de que se iban a generar una gran cantidad de despidos. Dichosamente, fin de semana, como usted sabe, se aprobó en tiempos récord, y en eso quiero aprovechar para agradecer a la Asamblea Legislativa. Se aprobó en tiempos récord la ley de la reducción de la jornada laboral. Sí. Eso hizo que mucho empresario que estaba pensando en despedir reconsiderara esa medida, y entonces en este momento el empresario está analizando diferentes escenarios, desde despedir una parte, suspender otra parte y hacer una reducción de la jornada laboral, claro, para tratar de mantener la mayor cantidad de empleados. Pero eso se está, digamos, en este momento decidiendo, y entonces yo esperaría que tal vez la semana entrante tengamos una más clara visión del comportamiento. Sí le digo que tenemos datos, pero como le digo, están cambiando. Día a día eso está cambiando. Ayer hicimos un corrido de encuestas buscando datos duros, y algunos sectores nos manifestaban que más o menos un 20%, 25% de despidos, tal vez un 30% de suspensiones, y tal vez un 30% a un poquito más de reducción de jornada. Bueno, eso nos permite matizar un poco, en medio de tantas malas noticias, de matizar un poco el impacto. Yo quisiera recordarle a la audiencia esta tarde, porque ayer tuvimos aquí a Marco Durante analizando justamente las iniciativas, bueno, ya no son iniciativas, los proyectos aprobados sobre reducción de jornadas y de salarios, y el de la suspensión de contratos laborales, que está vigente en nuestro código de trabajo desde hace muchísimos años. Por un lado, existe la posibilidad desde hoy, que salió publicado en la Gaceta, de que una empresa
le anuncia a sus trabajadores, y ojo, es de manera unilateral, que le anuncia a sus trabajadores siempre y cuando se haya reducido en al menos 20% sus ingresos brutos, que le diga al Ministerio de Trabajo, bueno, necesito agarrar a 20 de mis trabajadores, les voy a bajar la jornada en lugar de 8 horas a 4 y les voy a pagar la mitad del salario. Esa opción existe. La otra opción, que es la suspensión del contrato laboral, es decir, bueno, señores, suspendo el contrato laboral hoy y dentro de 3 meses volvemos a arrancar, y entonces me libro yo como empresario del pago de los salarios esos 3 meses, y se libra el trabajador de tener que entregar el trabajo. Y la tercera opción son los despidos. Yo realmente prefiero ver el vaso medio lleno, en el sentido de que cuando don Rubén me hace la división de los porcentajes, y me dice, bueno, Randall, un 25% serían despidos, que eso es lo más triste, un 30% serán suspensiones de contrato, que eso es triste, pero es menos triste que un despido, y un 50-60% podrían ser reducciones de jornada y de salarios. Sigue siendo triste, pero es menos triste que la suspensión y menos triste que los despidos, porque de alguna manera le garantizamos a una parte de la población un ingreso, aunque sea mínimo. Don Rubén, ¿eso significa que la legislación aprobada recientemente les permite de alguna manera? Yo entiendo que están ahogados, eso lo entiendo perfectamente, pero hay un dicho que dice, del ahogado el sombrero. Por lo menos el sombrero están rescatando con esta legislación, don Rubén. Así es. Yo pienso que el empresario del turismo tiene una responsabilidad empresarial de tratar de ayudar a su personal. Y entonces, en la medida de lo posible, está tratando de mantener el empleo a la mayor cantidad de sus colaboradores. Aunado a eso, estamos trabajando en implementar un sistema de subsidios que le permita a ese empleado que se ve afectado por alguna de estas 3 medidas recibir un monto de dinero mensual que le permita también a él pues sacar adelante sus compromisos y cubrir sus necesidades. Yo no estoy muy optimista en el sentido de que podamos mantener una gran cantidad, aunque sea en jornada reducida. En una primera fase, el empresario está tratando de sostener el personal, pero si no se le da un apoyo económico adecuado a ese empresario, va a tener que continuar reduciendo jornadas. Usted lo sabe, si la afectación en los ingresos es de más de un 60%, como es el caso del turismo, usted puede reducir la jornada laboral hasta en un 75%. Y yo creo que por ahí va a andar la mayoría de los empresarios del sector turístico. De manera que con el apoyo del sector bancario financiero, tal vez podríamos sostener más al personal. De lo contrario, vamos a llegar a lo que yo le dije a usted al principio: el 80% del personal se va a ver afectado fuertemente, y al final nos vamos a quedar con un 20% trabajando en jornadas de trabajo reducidas. Claro. Don Rubén, ya casi me meto al tema de las soluciones, porque el subsidio las soluciones, o por lo menos algo que nos permita que el golpe sea más ligero, pero según los datos que usted me brindó sobre el peso que tiene el turismo en la economía costarricense versus las pérdidas que están proyectando tener, eso significa que como país, ya no como sector, vamos a perder el 4% del Producto Interno Bruto solo por la crisis del sector turístico. Así es. Bueno, todavía estamos corriendo números, pero yo creo que el país va a pasar de un crecimiento proyectado de 2,5% del PIB, vamos a pasar posiblemente a un decrecimiento que puede andar tal vez en el orden de un -3, -4%. Y de ese porcentaje de reducción, una gran parte corresponde al sector de turismo, ¿verdad? Ok, vamos a irnos a
las posibilidades de hacer algo con el fin de que el golpe no sea tan fuerte. Por cierto, ahí Roxy Alvarado me dice, antes le voy a dar espacio a nuestra audiencia a través de los comentarios en Facebook Live y de la plataforma 89935-935 para que nos hagan sus comentarios. Roxy Alvarado dice, debido a la baja operación hotelería y restaurante, estos días hemos cerrado antes y enviamos a los colaboradores para sus casas. ¿Estas horas se les puede rebajar del pago de planilla o en su lugar acumularlas? Roxy, sí, pero tiene un procedimiento. Yo te recomiendo ponerte en contacto con el Ministerio de Trabajo. Si una empresa se ve afectada en al menos el 20% de sus ingresos brutos, entonces puede pedir la autorización al Ministerio de Trabajo para reducir sus jornadas y reducir, por tanto, la plata que se le paga. Eso se hace por 3 meses, es la autorización, que inclusive se podrían prorrogar si sigue la situación. También nos dice Jaime Muñoz que que ya le suspendieron el contrato. Leo Gómez dice, Randall, buena taza de café, gracias. Humberto Jiménez dice, Randall, hay una cuarta opción, que el patrón no siga pagando el 100% del salario aunque no trabaje. Sí, por supuesto, lo que pasa es que ¿de dónde sale el chocolate? Ese es uno de los temas. El cacao para hacer chocolate, más bien. Don José Manuel Flores hace una pregunta directa, que estamos retomando comunicación. Todavía sigue por teléfono don Rubén, mientras conectamos otra vez el video. Pero don Rubén, don José Manuel Flores pregunta, ¿qué pasa con la mensualidad que se le paga a Canatur en estos meses? ¿Si podría ser postergada o subsidiada? Bueno, nosotros en Junta Directiva, ayer tuvimos una sesión extraordinaria, estamos haciendo sesiones extraordinarias dada la situación. Normalmente nos reunimos una vez al mes, ahora estamos haciendo sesiones todos los meses, y ayer en sesión extraordinaria se aprobó una moción que se presentó en el sentido de que las empresas afiliadas a Canatur que lo soliciten, se les podría generar una moratoria de 3 meses, y en ese sentido invito a la persona que está haciendo la consulta que llame a Canatur para ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, porque también entendemos que eso es parte del problema, ¿verdad? Las empresas están en un punto en que requieren colaboración, requieren apoyo de todo tipo, y en ese sentido, conscientes de eso, estamos en la disposición de hacer, depende del caso, y si así lo solicitan, arreglo, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que se contacte con Canatur. Don Rubén, permítame hacer una pausa para hacer 2 cosas. Uno, porque el invitado siempre escoge la canción, y Heiner, que está en cabina, le va a preguntar cuál canción quiere para el final, pero además porque se nos cayó la conexión en video. Entonces vamos a aprovechar la pausa comercial para restablecer la conexión en video con usted, y regresamos para hablar de las preguntas que tiene la gente, que son bastantes, y también para hablar de las posibles soluciones. Son las 2:42, los invito a mantenerse con nosotros en Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos con 47 minutos en la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Rubén Acón, el presidente de la Cámara de Turismo, nos acompaña. Ya restablecimos el contacto con él vía video, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Y ya está la canción, ¿verdad, Heiner? Ok, ahorita se la pregunto a don Rubén. Dice Ángel Quiroz, también hay que recordar la cantidad de guías de turismo independientes que quedamos sin trabajo. Me incluyo en ese grupo. Son muchos colegas que dependen 100% del turismo, y su economía se está viendo afectada. No se pueden olvidar de este grupo de hombres y mujeres que orgullosamente representan al país. Igual muchos compañeros conductores que están quedando sin trabajo. Lo que pasa es que justamente esto nos hace ilustrar algo que decía don Rubén hace un rato. El sector turístico, que es y representa casi el 10% del Producto Interno Bruto, realmente derrama, o es el mayor, un dólar se distribuye de una manera más general
sobre el sector turístico. Y ahí estaba el ejemplo de este amigo que nos escribía, porque bueno, del sector turístico no solo está el hotel, está el restaurante en el que comen, están las lanchitas que usted contrata en la playa, las sombrillas, las sillas, el guía turístico, la gente que lo lleva a uno de excursión. Realmente es muy, y muchos otros servicios. José Soto dice: sin turistas no hay cacao. Lamentablemente los que trabajan en el sector turístico deben saber que tienen que tener sus maletas siempre listas, que este trabajo siempre será temporal y cuesta muchísimo llegar a consolidarse, pero cierto. Además, Danilo dice: para ustedes turismo es ir a un hotel a hartarse y ponerse hasta la cara. Ser abusivo sin ni siquiera dar gracias a quienes sirven. No, señores, el turista es más que eso. El Javier Castañeda dice: el problema del pequeño empresario y trabajador independiente no es la planilla, porque muchas veces ni tienen empleados formales. El problema es dónde tienen que dirigirse la estrategia de país, una vez que todo es posicionar al país como destino turístico, que lo veníamos haciendo muy bien, de hecho, durante los últimos años. Vamos a ver, estoy intentando buscar trabajo en otra área para ver si mantengo a mi familia. Sí, es realmente complicado. Esos son los mensajes que tenemos en Facebook, y para no abandonar a la gente que nos está escribiendo en WhatsApp al 899-35935. Dice ahí: es cierto, Randall, que el 0166, que un hotel en particular cerró todo sin considerar el tema de las jornadas. Dice el 2151: todos esperamos que esta crisis pase y ojalá pase pronto. Solo espero que cuando pase los empresarios turísticos sean más conscientes, porque antes de hoy eran hasta 10 veces más caro vacacionar aquí que en el extranjero. Gracias al 7270 también. Al 5639, que dice: si se llegará a la recuperación al turismo, se va a seguir con la regla de tener tarifas altas. Don Rubén, mucha gente considera efectivamente que el sector turístico tiene tarifas muy altas para el turista nacional. Sin embargo, a lo largo de los 7 años de programa, siempre que le planteo esto al sector turístico, me dice: ajá, ¿y usted cree que nosotros nos dejamos un 60%, 50% de margen de utilidad? Es que los costos del sector turístico son muy altos. Eso es lo que me dicen a mí. ¿Cuál es la realidad antes de esto? ¿Efectivamente ustedes manejan un margen de utilidad muy alto o es muy caro operar en Costa Rica, don Rubén? Yo digo que, vamos a ver, efectivamente somos un país caro. No se puede esconder la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, pero eso es un tema que es estructural. No es que el empresario quiere cobrar caro. Tenemos costos de servicios, costos de cargas sociales que nos ponen en una situación muy diferente a otros países, de manera que nos impide dar mejores tarifas. Pero además de eso, es que nosotros tenemos enfocado nuestro esquema, es un servicio de calidad, y en ese sentido podría decirse que somos caros, pero somos buenos, y hay una buena relación de precio-beneficio. Tan es así que el turismo viene creciendo constantemente en los últimos años, a pesar de este tema del costo. Claro, pero si yo le pregunto directamente, además le voy a poner un ejemplo. Yo le digo: Rubén, ¿por qué es más barato ir a Cuba, por ejemplo, que ir a las playas costarricenses? ¿Por qué? Bueno, hay una cantidad de beneficios que se manejan en otros lugares que nosotros no los tenemos. Repito, es una estructura de operación totalmente diferente, ¿verdad? Y bueno, pues estaríamos comparando tomates con chayotes, y la realidad del caso es que estamos conscientes de esa situación y hemos venido tratando de mejorar los costos de operación. Pero por decirle algo, la operación en Guanacaste, solo el tema del agua es un costo tremendo que tiene que asumir el empresario y trasladarlo vía tarifa a su cliente, ¿verdad? Y tal vez en otro lugar no tiene ese problema. Claro, cuando yo sé que usted dice que es comparar papas con chayotes
o tomates con chayotes, pero el tema es que, por ejemplo, las empresas turísticas formales tienen que tener a su personal asegurado, por ejemplo, y eso no ocurre en otros países. El agua que nos ponía el ejemplo don Rubén, o la electricidad, que es particularmente cara en Costa Rica. Estos son aspectos que suman y suman y suman y suman al tema del costo. ¿Cuánto es no sé si lo tienen registrado, don Rubén, en promedio el margen de utilidad con que trabajan las empresas turísticas? Bueno, repito, eso varía del sector o del subsector a subsector, pero al final del camino, si usted opera con un 10% o un poquito más de utilidad, yo creo que es razonable y eso es más o menos lo que se está manejando. Acordémonos que hay una gran cantidad de costos que van relacionados y que tal vez en otros lugares no tienen. Por ejemplo, el costo de la seguridad es caro, el costo del transporte, de nuestras carreteras, nuestra infraestructura no es la adecuada y eso incide en costos mayores. En fin, al final, contestando su pregunta, debe andar ahí, depende de la actividad, entre un 10 y un 15% de utilidad bruta. Entre un 10 y un 15%, es uno de los sectores, por los datos que tengo, es uno de los sectores que maneja un margen de utilidad más bajos. Sí, efectivamente, aquí hay una carga de todo tipo. Por ejemplo, la carga financiera es alta. En otros países las tasas de interés son más bajas, los plazos son mayores. En fin, un microempresario no tiene acceso a créditos blandos. Es difícil. Hasta ahora, en los últimos meses se está hablando de un acceso al turismo de fondos de banca de desarrollo. Pero anteriormente el turismo no tenía acceso a fondos favorables. Y eso es uno de los temas que hacen que la industria del turismo no sea competitiva con otros países. Son las 2:55. Hablemos de las posibles soluciones, don Rubén. El subsidio se lo planteé yo la semana pasada, doña Pilar Garrido, no el subsidio para el sector turístico. El subsidio para, en términos generales, cualquier sector o cualquier empleado, digamos, afectado directamente. ¿Han avanzado ustedes con conversaciones en este tema en particular para el turismo? Sí. Ayer, vamos a ver, el viernes pasado estuvimos reunidos con el ministro de Hacienda, don Rodrigo, estuve reunido con doña Pilar, ministra de Planificación, y con doña Silvia Lara, de Presidencia. Ayer estuvimos reunidos con doña María Amalia Revele, la ministra de Turismo, a eso de las 11 de la mañana, y en transcurso de la tarde, tipo 3 de la tarde, volví a reunirme con doña Pilar y con doña María Amalia, tratando este tema de los subsidios, que quiero aprovechar para hacerle saber a la persona que mandó un WhatsApp diciendo que no se olviden de los guías turísticos que tal vez trabajan en forma independiente, son informales, que nosotros estamos abogando que toda la cadena del turismo, incluyendo a estos guías o a masajistas que le dan servicio al sector, aunque estén, como decimos, independientes, se vean beneficiados con el subsidio, ¿verdad? No es que únicamente el subsidio se está planteando para las personas que están en la formalidad. Tenemos claro que, por ejemplo, artesanas están en la informalidad, hay que ayudarles, músicos están en la informalidad, hay que ayudarles, gente que presenta shows de danza o de cultura que llamamos nosotros, igualmente estamos abogando porque ellos sean cubiertos por este subsidio. Ok, entonces el subsidio sí sería para las personas, no para las empresas. Sí, efectivamente sería directamente a la persona, ¿verdad? El subsidio es
vamos a ver como el caso de las becas de Empléate, ¿verdad? En donde la institución le gira directamente una mensualidad, un monto, todavía no está definido, se está en construcción, directamente a la cuenta de la persona, ¿verdad? ¿Y qué gana el sector con eso, don Rubén? Bueno, el personal es el capital más importante. Uh-huh. De manera que para nosotros es prioritario que nuestro personal que con algún respaldo, que no quede desamparado, entendiendo que algunos van a ser despedidos, algunos se les va a suspender el contrato, como usted mismo lo dijo, no van a tener ingresos, y algunos van a poder tener alguna proporción pequeña de su salario actual. En algunos casos 50%, en algunos casos el 25%. Entonces, ese subsidio le va a permitir sobrellevar esta etapa y entonces no perder ese personal calificado que durante años hemos construido, hemos preparado, y que cuando ya salgamos de la crisis todavía podemos contar con ese personal. Lo importante es no destruir la cadena de valor del turismo. Claro, mi pregunta iba con trampa, don Rubén, y digo iba con trampa porque lo que quería entender es esto. Por ejemplo, si don Rubén Acón tiene una empresa específica, tiene un hotel, y entonces tiene un empleado que se llama Randall Rivera, entonces usted me hace una suspensión del contrato durante 3 meses. Entonces, lo que usted quiere decir es que durante esos 3 meses, ¿verdad?, el gobierno de la República me brinde el subsidio para que cuando empecemos a salir de esto dentro de 3 meses, usted pueda decirme, bueno, listo, Randall, ya se suspendió el contrato, volvamos a establecer la relación. ¿A eso se refiere? Así es. Desdichadamente no sabemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, si usted pensara que esto es una situación de 15 días, ni siquiera estaría pensando en este tipo de cosas, ¿verdad? De manera que esto de la reducción de jornada laboral, si usted lee la ley, está prorrogable 2 veces más, o sea, está prevista para 9 meses. Así es, para 9 meses es prorrogable este tema. Don Rubén, ¿y qué le respondieron en las reuniones, tantas que tuvo? Bueno, yo tengo que hacer hincapié en que hay plena conciencia en las autoridades con las que nosotros nos reunimos de la situación. Hay plena conciencia. Ahorita estamos en una etapa, como decimos, de apagar el incendio, ¿verdad? Uh-huh. Las medidas que se están tomando son de ese corte. Posteriormente entraremos en las medidas de reconstrucción. O sea, lo primero que usted hace cuando tiene un incendio es apagar el incendio. Y después vienen las medidas para volver a construir la casita, ¿verdad? Entendiendo que la situación fiscal del país no es la mejor, nos agarró mal parado, el país no tiene recursos como hubiera sido lo deseable, y entonces dentro de las posibilidades del gobierno yo entiendo y así lo veo, que están tratando de hacer todo lo posible para ayudarle a todo el sector laboral del país. Ok, entonces, le entiendo por lo que me dice, que le dijeron, sí, don Rubén, nosotros entendemos, estamos muy conscientes de lo que pasa, pero una vez que salgamos de la emergencia empezaremos a valorar esas cosas. ¿Esas fueron las respuestas? No, perdón, tal vez sí me expliqué mal. No, tal vez yo lo interpreté mal. Lo que quiero saber es si vamos encaminados a que en el corto plazo nos digan, bueno, hay un subsidio para el equipo o para el personal que ha perdido su trabajo en turismo. Sí, claro, en estas reuniones estamos trabajando sobre cantidades, cifras, ¿verdad? Porque hay que tener una visión que sea estimación lo más aproximada posible de cuánta es la afectación, cuántas personas se van afectados por diferentes sectores. Hay que entender que no solamente el turismo, y entonces nosotros estamos aportando datos y cifras del turismo y así otros del transporte, otros de los diferentes sectores, aportando ese tipo de información para estimar la necesidad. Y entonces vamos a ver, si usted cuenta con 100 coloncitos, si tiene que repartir entre 20, más o menos se estima, más el tiempo, ¿verdad? Ese es el tema, pero
nosotros esperamos que ya para la semana entrante esté corriendo ya el tema de los subsidios. No puede esperar al mes entrante, 30 días. Eso tiene que ser ya. Ok. Don Rubén, usted ahora me dijo, esperemos que con el sistema financiero, el sistema financiero nos ayude justamente a este tema. Lo que me pasó por la mente es como cuando uno está en época de bonanza, las empresas están en épocas de bonanza y le dicen, venga, compre un carro y empiece a pagarlo hasta del otro año. Ese tipo de ayudas es lo que esperan, decir, venga, tome un crédito blando y el primer año no paga, si es empresa turística, y a partir del otro año empezamos a ponernos en cuentas. ¿Ese es el tipo de ayuda que están pensando, don Rubén? Bueno, hay, digamos, básicamente dos tipos de ayudas. Una es, los empresarios tienen deudas actuales, con pagos estimados de acuerdo a una época normal, a unos ingresos normales. Ya esos ingresos normales, repetimos, hasta la saciedad que ya no se van a dar. Uh-huh. De manera que esas deudas hay que readecuarlas. Y en un periodo, por lo menos de, 9, 12 meses, entender que no podemos abonar esas deudas, ni al principal ni los intereses, ¿verdad? Eso creo que los bancos lo han entendido y en ese sentido hemos estado trabajando con los bancos, nos hemos estado reuniendo con los bancos y sentimos que hay una muy buena disposición. Pero, don Rubén, perdón, ¿quiénes son los bancos? Bueno, nos hemos reunido con el BCR, con el Banco Nacional, con el Banco Popular, con el BAC, en fin, privados uh-huh. y públicos, ¿verdad? Okay. Proamérica, la vivienda, en fin, estamos tocando todas las puertas, pero claramente el Banco Nacional es el más importante, ¿verdad? Es el que tiene, vamos a ver, la mayor cantidad, la cartera del turismo en muy, muy alto porcentaje está en el Banco Nacional. Y ellos están dispuestos a por lo menos pensar esto, decir, bueno, vamos a ver cómo yo agarro 8 meses, ¿verdad? Se los paso, no sé, al final del crédito, es decir, le extiendo el plazo durante un año, por ejemplo, y usted este año, a partir de ese instante, no me paga ni intereses ni a principal. Sí, claramente este es el tipo de ayuda que ocupamos, pero entendemos también que el banco tiene que evaluar caso por caso, ¿verdad? Sí. Quisiéramos que esto fuera algo, vamos a ver, por default, ¿verdad? Pero estamos en esa negociación. Puede ser que se establezca un periodo por default y después durante ese periodo en donde no vamos a pagar nada, se van analizando con calma caso por caso para extender ese periodo de no pago, ¿verdad? ¿Cuán seguro está usted de que ocurra, más allá de los términos, digamos, de los términos en que esto pase, cuán seguro está usted de que ocurra esta moratoria, si me permite la palabra, respecto al pago de créditos del sector turístico? Bueno, yo diría que 100%, don Randall. Aquí no hay, sí. Aquí es sí o sí, ¿verdad? Sí, pero no le han dicho que sí. Sí, ya nos han dicho que sí. Lo que estamos, vamos a ver, lo que estamos trabajando es la operativización de las medidas, ¿verdad? Porque, no es fácil, no se puede pensar que todos los bancos van a tomar exactamente las mismas medidas, ¿verdad? De manera que, hay que afinar los detalles, pero ya nos han dicho que sí, de eso yo estoy totalmente seguro que nos van a dar la mano en este tipo de ayuda, ¿verdad? Pero no es suficiente. No, claro, pero digamos, aquí estoy haciendo una lista de las ayudas. Uno es el subsidio, ¿verdad? A las personas que han perdido el trabajo. Otro que me parece que va vinculado directamente con su flujo de caja, es decir, con el flujo de caja de las empresas, tiene que ver con una moratoria en los créditos para el sector turístico. Que eso es lo que me acaba de decir. ¿Cuál otra medida? Bueno, dentro de este mismo orden de ideas, de corto plazo, está lo de la caja, está lo de servicios eléctricos, ¿verdad? Que eso ya lo tienen. Sí, y el tema de los tributos, todo eso, son bienvenidas esas ayudas, pero no son suficientes, ¿verdad? Porque acordémonos que estamos en flujo cero.
Claro, quiero saber qué sería suficiente, don Rubén. Bueno, una vez pasada la crisis, tenemos que entender que va a venir una etapa de recuperación. Es una etapa que puede extenderse por un año, en donde vamos a tener que pagar todas estas moratorias, ¿verdad? O sea, no es que nos están condonando el pago de la luz, sino que nos están, durante 3 meses, nos van a facturar la mitad de la factura, pero después hay que pagarla. Igual, el tema de la caja, o sea, no es que nos están perdonando y no vamos a tener que pagar, al final sí se tiene que pagar. Pero cuando nos toque pagar, vamos a estar en unos ingresos muy bajos, entonces nos vamos a ver imposibilitados. Igualmente con el tema de los bancos, nos van a postergar el pago, se va a acumular los intereses al principal, pero al final hay que pagar. Pero recordémonos que vamos a estar operando, generando gastos y posiblemente trabajando con pérdidas. Ahí necesitamos apoyo financiero que le permita a la empresa asumir esos pagos, cubrir esos pagos. En otras palabras, además de lo que debemos, vamos a requerir préstamos para capital de trabajo. Un hotel que, por ejemplo, cierre sus puertas a la hora de que va a arrancar dentro de 4 meses, va a tener que gastar un poquito de plata para reacondicionar el hotel. Y ese apoyo lo entendemos claramente, los bancos no tienen esa cantidad de dinero, entonces será necesario que el gobierno acceda a fondos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, el BID, préstamos blandos, y estamos hablando de una buena cantidad, porque vamos a ver, el sector turismo, acordémonos que incluye, por ejemplo, las líneas aéreas. Y ahí hay un tema importante que habrá que atender, y entonces estamos hablando de una cantidad bastante elevada que entendemos que los bancos no la van a tener. Acordémonos que los bancos están ayudando a todos los sectores, no solo al turismo. De manera que, previendo eso, desde ya estamos planteándole al gobierno acceso a esos fondos internacionales, para que a su vez los bancos nos puedan apoyar en ese periodo de reactivación, que va a ser largo y va a ser costoso, pero es la única manera. Hay que proteger a la industria del turismo, porque la industria del turismo va a ser la punta de lanza para la reactivación económica del país. Aunque no haya turistas. Bueno, no es que vamos a tener una reactivación de inmediato, pero en el mediano plazo estamos seguros que vamos nuevamente a volver a los niveles y a los ingresos que estábamos, por decir algo, el año pasado. Costa Rica tiene una marca país fuerte, bien posesionada, y estoy seguro que, por ejemplo, nuestro sistema de salud va a hacer que rápidamente saquemos adelante el problema de la pandemia antes que otros países. De manera tal que si nosotros estamos preparados y con el apoyo del sector bancario podemos sostener, como decimos popularmente, la burra, vamos a recuperarnos más rápido que otros países apostándole al turismo. Claro, pero incluso, don Rubén, y ojalá Dios lo haga profeta, hay una solicitud directa, no solo de la ministra de Turismo, sino de ustedes, de por favor no cancele las reservaciones, sino pospóngalas. ¿Usted cree que el sector turístico ha sido suficientemente flexible, digamos, a la hora de entender que, pese a que no es culpa de ustedes, don Rubén, tienen muchísimo más que perder? Así es. Es una de las acciones que se están tomando, ¿verdad? Le estamos diciendo a nuestros clientes, posponga su viaje, no lo cancele y denos oportunidad de después recibirlos. Denos espacio de tiempo para superar esta crisis, para prepararnos y después recibirlos. Aún sin costos, ¿están haciendo esos cambios? Es correcto, esa es la estrategia y eso es la directriz que se ha generado, de que ese cambio de las reservaciones sea sin costo
pero obviamente incluye el tema del tiquete y ahí las líneas aéreas en sus políticas que pues ya ahí no podemos influenciar, ¿verdad? O influir. Pero en el caso del sector nacional, esa es la política. Sí, sí, es que otra complicación que tienen ustedes es la dependencia de otros sectores también. Porque, digamos, en el turismo nacional, pues son ustedes. Pero efectivamente, a la hora de negociar con aerolíneas, una, por ejemplo, anunció hoy su cierre completo de operaciones. Y es realmente muy complicado. ¿Cuántas, si me permite, supongo que son todas, pero quiero tener una idea, reservaciones se han cancelado hasta hoy, don Rubén? Bueno, no tengo el dato, pero diga usted que es el 100% de las reservas, ¿verdad? El 100% ya prácticamente no hay vuelos, lo que hay es vuelos de carga, ¿verdad? No, los hoteles están vacíos, eso lo entiendo, lo que quiero saber es cuánto tenían proyectado para ahora y ahora están vacíos. Bueno, como le digo, eso varía de sector, ¿verdad? Yo tengo un caso de un hotel, por ejemplo, para mencionarle, tenía 75% de ocupación el viernes y después del anuncio de la medida, el lunes estaba en cero, ¿verdad? Eso es dramático, ¿verdad? Y ahorita no hay reservaciones, simple y sencillamente se cerró la frontera, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay opción de venir a Costa Rica. Pero incluso hay países que a mí me sorprenden, no solo los países, los turistas me sorprende algún comportamiento. Yo no sé si usted se dio cuenta, ayer cuando Cuba ordenó las medidas de contención del COVID, porque no las había ordenado, resulta que hay 40,000 turistas en Cuba ayer. Y uno dice, ¿cómo va a haber 40,000 turistas en cualquier lugar del mundo con esta crisis? Bueno, en Cuba hay 40,000 turistas en este momento. Bueno, el turista a veces, igual que el común de la gente, no es consciente del problema. Cuando ya aquí estábamos en emergencia, tenemos reportes de turistas que entraban como si estuviera todo normal y venían en una pura fiesta, ¿verdad? Pero ya eso se acabó. En Costa Rica ya se fueron todos los turistas y ahora de verdad estamos en temporada cero. Más bien en Costa Rica se manejó muy bien el tema de los turistas que estaban en el país, se manejó muy bien en el sentido de que no se les pidió que salieran, por decir algo, en un plazo de 24 horas. Se les dio la oportunidad de salir en forma paulatina para evitar ahí problemas que se han presentado en otros lugares. Claro. Pero ya todos se fueron. Ahorita ya no tenemos ningún turista por acá y eso va a ser así durante bastantes meses. Bueno, y supongo que todos tenemos los dedos cruzados, Tarjeta en la sala, mano, para que esto se resuelva rápidamente sin el costo de un montón de vidas ni el costo de un montón de salud de las personas, pero además porque esto podría posicionarnos, bien que mal, insisto, del ahogado del sombrero a nivel internacional. Es decir, si Costa Rica hace un efectivo control del COVID-19, podríamos incluso salir fortalecidos de este tema, don Rubén. Efectivamente, y esa es la actitud que tenemos que tener. Tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas, trabajar, eso sí, las cosas no van a salir solas, trabajar para que la crisis sanitaria se logre superar, y en eso apoyamos las medidas que se están tomando. Ayer, se anunció y hoy empieza a regir el tema de la restricción vehicular. Todo este tipo de medidas funcionan si el costarricense en general las apoya y las cumple. Y después vamos a tener que trabajar en la reactivación. Igual, ahí todos tenemos que tener que aportar y si todos hacemos bien la tarea, yo coincido con usted, podemos salir fortalecidos. Don Rubén, voy a hacer un resumen de las medidas para paliar un poco la crisis del sector turístico. Usted me dijo, subsidio, por supuesto, a los desempleados por el sector turístico, una moratoria en el pago de créditos bancarios, que eso les aumenta el flujo de caja, que usted me dijo 100%, pero aún están afinando detalles, pero viene en camino. El tema de la caja, que ya está así, la disminución en el pago de los seguros, la moratoria en el pago del servicio eléctrico, la moratoria o la prórroga en el caso del impuesto al valor agregado, y una línea de crédito sustancial
posterior a la crisis que permita, digamos, empezar a la reactivación económica a través del apoyo financiero. Ahí, este más o menos es el plan que tienen para solucionar de alguna manera la crisis del sector. Bueno, hay otras cosillas que todavía creemos que se pueden incorporar, como el tema de las municipalidades, impuestos territoriales, impuestos de la patente, que estamos esperanzados en que también apoyen no solo al sector turismo, sino a todo al empresariado, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, estamos apoyando un proyecto de ley que presentó el diputado Roberto Thompson, que le va a facultar a las municipalidades a poder reducir o hasta condonar este tipo de pagos, ¿verdad? Hoy estamos preocupados. El ICT igual se está viendo afectado. Si no tiene ingresos de turista, pues no tiene ingresos. El ICT, sus fondos provienen de los impuestos que pagan los turistas cuando ingresan al país. Claro. Y al no haber turista, pues no va a tener ingresos. Y entonces estamos de alguna manera solicitándole al gobierno que no le quite el superávit al ICT, que se lo deje, porque ese superávit le va a permitir operar y en un futuro cercano empezar a generar esa campaña que reactive rápidamente el turismo en Costa Rica. Primero, repito, a nivel nacional, el turismo nacional representa aproximadamente el 15% de los ingresos del turismo, o sea que tampoco con eso ya nos salvamos, ¿verdad? Claro. Pero activando el turismo nacional en una primera etapa, pues nos empieza a dar un flujo. Y en ese sentido, pues vamos a generar las campañas para concientizar al turista nacional de que apoye a la industria local. Y después, con esos fondos del superávit, que esperamos no se lo quiten, poder atraer el turismo internacional. Y en fin, hay una gran cantidad de cosas que todavía se pueden lograr para que la recuperación sea mayor. Sí, es mejor algo que nada, desde el punto de vista del flujo. Así es. Don Rubén, en el tema de las conversaciones sobre el subsidio, entendiendo la etapa donde estamos y con la seguridad que me dijo Branda, lo de la moratoria de bancos va a ocurrir, estamos detallando. ¿El tema del subsidio también está tan seguro que va a ocurrir? Sí, no, allí el gobierno tiene claridad de que si eso no se da, va a haber un caos social. Usted sabe que va a quedar mucha gente en una situación difícil, ¿verdad? Y si no se les ayuda, esto puede generar en un caos social que nadie quiere, incremento en la delincuencia y en fin, eso está clarísimo. La gente cuando no tiene ingresos y tiene que cubrir necesidades básicas, tiene que ver cómo hace para cubrirlas, y entonces existe ese peligro que el gobierno lo tiene muy claro, y entonces usted lo ve, se está generando ahí un proyecto de proteger que va a tener 1.000.000 de millones, y de ahí y de otros de otras fuentes se van a cubrir estos subsidios. Eso lo tiene clarísimo el gobierno, se está trabajando para implementarlo a la mayor brevedad. Claro, lo que pasa es que es muy complicado. Todos los países habrán estado haciendo esto. Usted tiene contactos internacionales, don Rubén, que han hecho en otros países con el tema del turismo, excepto México. Sí, vamos a ver, Costa Rica tiene la presidencia de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces hemos estado en contacto con otras cámaras de los países centroamericanos, que incluye también República Dominicana, y en ese sentido estamos compartiendo buenas prácticas, digámoslo de esa manera, medidas y acciones que están funcionando y entonces replicando lo que está funcionando en otro lado, y se puede, digamos, tropicalizar, replicándolo y tratando de implementar aquí. ¿En otro lado como cuál, don Rubén, que usted conozca de experiencias? Bueno, como le digo, yo tengo la presidencia de FECATUR, y entonces cada uno está haciendo, vamos a ver, diferentes cosas. Usted ve a BKL, ¿verdad?, implementando una serie de medidas, algunas
tal vez se puedan aplicar aquí, ¿verdad? Y son, vamos a ver, muy divulgadas por los medios, todas las medidas que se están implementando en otros lugares, caso aparte de Nicaragua, pero en fin, cada país está generando acciones que, vamos a ver, casi que se van como por secuencia, ¿verdad? Un país hace una cosa, parece que funciona y entonces la aplicamos acá, ¿verdad? Y yo creo que esa es la manera correcta, porque esto es una situación que nadie tiene experiencia. Y entonces, no es que estemos improvisando, pero ¿para qué nos vamos a poner a descubrir el agua caliente si ya vemos que en otro lugar eso funcionó y entonces lo estamos aplicando aquí, ¿verdad? Claro. Don Rubén, pues muchas gracias por acompañarme esta tarde. Creo que ha quedado más claro el problema y las posibles soluciones o los posibles amortiguadores para que el problema no sea del tamaño que podría ser en las próximas semanas, don Rubén. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Randall, y a la orden. Don Rubén, ¿cuál canción escogió? Cuénteme. Bueno, hay muchas canciones que me gustan, pero creo que una propiedad de la de John Lennon, Imagine. Imagine. Muchas gracias, don Rubén, que le vaya muy bien. Gracias a usted, don Randall, que esté bien. Son las 3:24, nosotros nos despedimos ya y regresamos a las 7 de la noche con la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices, analizaremos otro sector que ha estado también muy golpeado por el tema de la crisis por el COVID-19, que es el sector exportador. La ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, estará con nosotros, intentando analizar qué estamos haciendo y qué vamos a hacer una vez que esta crisis ha afectado prácticamente a todos los países del mundo. Hasta luego, feliz tarde. John Lennon despide Matices.